Vamos entonces a comenzar esta segunda parte de nuestro tiempo de adoración, compartiendo una porción de la palabra, esperando y orando al Señor para que este tiempo sea de edificación a nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar para colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque tus misericordias nos han sustentado durante todo este tiempo. Gracias, oh Señor, por todo lo que hemos aprendido. Te rogamos una vez más que por tu palabra y por tu espíritu, tú sigas ministrando nuestros corazones. Que tú hagas, oh Señor, lo necesario para que al salir de este lugar seamos más parecidos a Jesús. Consuélanos, Señor, exhórtanos, pero llénanos, Señor, de ti. Repréndenos si es necesario para que estemos preparados para toda buena obra. Ruego, Señor, tu gracia sobre mí para que me ayudes a ser un fiel portavoz de tu palabra. Te pido, Señor, que la fe de todos los que estamos aquí salga edificada en tu palabra y no en la sabiduría humana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esta semana estuve allí mirando en internet, consultando unas estadísticas y proyecciones sobre las diferentes religiones en el mundo y cuáles tienen más seguidores. Y la tendencia es que el Islam o el islamismo está en primer lugar. Después sigue el cristianismo, toman como cristianismo la Iglesia Católica. Y allí veíamos los cuatro grupos, los cuatro grandes grupos, ahí está en la gráfica, que predominan en la religión del mundo. Están hablando más o menos de unos 5.466 millones de personas. Es decir, estamos hablando de un 71% de la población mundial. Está allí en esa estadística. Lo interesante es mirar cómo el islamismo ha venido en los últimos 3 años progresando. Viene creciendo, comenzó con un 29.9%, en el 2021 31.5%, 2022 32.7%. Y si miramos la columna siguiente, la del cristianismo, vemos que en el 2020 había un 28.1%, baja en el 2021 a 26.2% y en el 2022 se mantiene más o menos en ese 26%, un leve aumento. Esto nos lleva a pensar que algo está pasando. ¿Por qué no hay más conversiones? Estamos como estancados en el crecimiento real de seguidores de la palabra. Y nosotros sabemos y hemos repetido una y muchas veces desde este púlpito cuál es la misión de la iglesia, cuál es la misión de nosotros. Es dar a conocer el mensaje de Dios, dar a conocer el mensaje del Evangelio, dar a conocer las buenas nuevas de Jesús, que Él vino aquí, vivió, murió y resucitó por nosotros. Y si esa es nuestra misión, nuestro deseo debe ser que más personas conozcan del Señor. Esa es nuestra tarea. Ese debe ser
nuestro deseo que muchas conversiones se logren a través del tiempo. ¿De acuerdo? Pero pregunto, ¿por qué no estamos viendo más conversiones? ¿Cuántas conversiones reales en iglesias de sana doctrina estamos viendo en este momento? Yo diría que en general, con algunas excepciones, estamos viendo muy pocas conversiones. Y si creemos en estas estadísticas, pues lo estamos viendo como una realidad. Entonces, ¿por qué hay tan pocas conversiones? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay tan pocas conversiones? La respuesta es un tanto difícil, pero podemos decir que, en primer lugar, la respuesta no depende directamente de nosotros. Dios es soberano, lo sabemos. Él es quien salva, no nosotros. Así es que parte de la respuesta es, bueno, Dios es soberano. Por alguna razón, Dios no está salvando a mucha gente últimamente. Es Él en su soberanía. Dios es soberano. Pero por el otro lado, hay una respuesta humana que también es válida. Son factores humanos que pueden influir humanamente en la situación que nos encontramos. Por ejemplo, sabemos que aquí en esta región y en general en Colombia, pero esta región que es nuestra visión, llegar allí a compartir la palabra del Señor en esta región, pues vemos que hay unas raíces, digamos, históricas y culturales, tradicionales de la Iglesia Católica. Pues vemos que es muy fuerte, son muy fuertes esas raíces. Y encontramos muchas personas cuando estamos compartiendo que tratan son reacias, digamos, a un mensaje diferente al que sus raíces han tenido. ¿Sí? Esto puede estar influyendo humanamente en la actitud de muchas personas hacia el evangelio que estamos predicando. Al mismo tiempo, vemos también cómo el mundo está cambiando y en esta época de globalización, todos estos países, muchos países son cada vez más seculares o más agnósticos, más ateos o más materialistas. Y esto está influyendo mucho en la población y en el mundo actual, sobre todo en la juventud. Entonces, eso es también un motivo de que no haya muchas conversiones. Pero hay otra razón también, humanamente hablando, mis hermanos, y es que yo creo que es una razón muy válida que nosotros, como creyentes, apenas estamos evangelizando. Es tan poco lo que estamos haciendo en cuanto a la evangelización. Y digo esto ¿por qué? Porque sabemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios, siendo soberano, y es soberano, por supuesto, pero Él quiere salvar a la gente a través de la iglesia, a través de nosotros como creyentes, a través de nuestro testimonio, a través de la predicación. Por eso nos manda allí a la gran comisión, ¿no?
No solamente la soberanía de Dios, Él es soberano, Él es el que salva, pero utiliza un medio que somos nosotros para comunicar ese evangelio. Sabemos que Dios puede salvar a la gente sin necesidad de nosotros. Por supuesto, Él es Dios y Él es soberano, es todopoderoso. Pero Él podría hacerlo en general, pero no quiere hacerlo sin nosotros, sino a través de nosotros. Si nosotros evangelizamos poco, y es así en general, habrá algunas excepciones, y no es de extrañar de que haya tan pocas conversiones, porque, repito, Dios utiliza o usa la evangelización como un principal método para salvar a la gente. Por lo tanto, repito, si evangelizamos poco, si hablamos poco de Cristo con las personas, si no damos un testimonio real de nuestra vida en Cristo, pues no nos debe sorprender que no haya más conversiones. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos evangelizando más? Siendo que esta es la misión de la iglesia, siendo que esto es un mandato directo de Dios hacia nosotros. ¿Por qué no evangelizamos más? Sin generalizar, yo sé que hay personas que sí están haciendo esa labor. Yo conozco algunas personas que diariamente, en todo momento, si están en el supermercado, si están en el banco haciendo diligencia, siempre están hablando del Señor, están manifestando o dando un testimonio de su fe. Hay personas que tienen mayor oportunidad y también sé que hay un llamamiento de Dios para evangelizar que le da a algunas personas. Pero salvando todo esto, la pregunta es, ¿por qué no compartimos más el evangelio con la gente? Esa es la pregunta general del mensaje de hoy. ¿Por qué no compartimos más el evangelio con la gente? Entonces el mensaje de hoy, vamos a buscar, va a ser un poco diferente a las exposiciones que hemos hecho en otros mensajes. Porque hoy vamos a buscar la respuesta en una parte del libro de Jonás, del profeta Jonás. Y va a ser a través de una serie de preguntas directas para nosotros. Recordemos el libro de Jonás, la historia de Jonás, como para tener un contexto allí. Jonás es una narración basada en un acontecimiento histórico. Y recordemos así qué pasó. Jonás fue llamado por Dios para predicar un mensaje de arrepentimiento a una población, Nínive, capital de Asiria. Y sabemos que Jonás no estaba de acuerdo con esa petición de Dios y trató de escapar. Recordemos, tenía que ir a Nínive y él fue y cogió un barco y se fue al otro extremo. Y sabemos qué pasó, vino la tempestad, lo echaron del barco, vino el gran pez que se tragó a Jonás. Pero finalmente Jonás se sometió a la voluntad de Dios. No lo hizo con buena gana, ¿no? O sea, lo aceptó de mala gana, pero finalmente lo aceptó. Ahora, el contenido de este libro de Jonás es muy interesante y los animo a cuando lleguen a casa o en esta semana que lo lean. Es muy corto, pocos minutos, lee uno. Pero es muy bueno ver la estructura literaria del libro de Jonás. Porque primero, Jonás rechaza el mandato de Dios. Eso lo encontramos en el capítulo 1
hasta el versículo 16. Segundo, viene el arrepentimiento de Jonás. ¿Por qué se arrepintió? Bueno, ya cuando estaba dentro del pez, vino el arrepentimiento. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del versículo 17 al capítulo 2, versículo 10. Luego viene que Jonás acepta el mandato de Dios. Capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y cuarto, Jonás se queja. Capítulo 4, del 1 al 11. Y es ahí donde yo quiero compartir el mensaje de hoy, en ese cuarto punto. Por eso los invito a que tomen sus Biblias y me acompañen allí, libro de Jonás. Vamos al capítulo 4, pero vamos a leer desde el versículo 5 al 11. Dice así la palabra. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Con base en este texto, entonces vamos a considerar o a desarrollar 5 preguntas en el mensaje de hoy. Esto es lo que le digo, algo diferente. ¿Por qué? Porque estas preguntas van directo al grano. Estas preguntas son para nosotros, pero voy a utilizar el texto que acabamos de leer para dar respuesta a esas preguntas. Nuestra idea principal, como todo mensaje, tenemos una idea principal que la vamos repitiendo a través del mensaje con el propósito de que la podamos tener presente en la mente y podernos recordar así de la parte principal del mensaje. La idea principal para el día de hoy es, cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace cambios sorprendentes. La primera pregunta, mis queridos hermanos y amigos, es, ¿qué estamos esperando que ocurra? ¿Qué estamos esperando que ocurra? Aquí, con esta historia, primero que nos preguntamos es, ¿por qué Jonás actuó de esa forma, no? ¿Por qué hizo lo que hizo? Me refiero a que después de que él había predicado fielmente lo que el Señor le había dicho que hiciera, que predicara allí en Nínive, cuando él ve ese gran arrepentimiento de la gente, de parte de Dios allí, Jonás se enfada.
se molesta con la conversión de la gente, cosa que nos extraña. Nosotros estamos aquí hablando que esperamos que más personas se conviertan y pues no lo vemos. Y allí Jonás ve que toda una ciudad, 120,000 habitantes, se convierten y en vez de estar gozoso y pues agradecido con Dios, se enfada, se molesta y se enfada con Dios. Y fuera de eso, se queda ahí. Yo digo, bueno, ya cumplí con la misión. Vine y prediqué, pues bueno, finalmente la gente se arrepintió, pues yo me voy ya para mi casa. Pero no, él se queda allí, con un propósito. Él no va a casa, está enfadado, está enojado. Y Dios le ha hecho esa pregunta retórica que vemos allí a finales en el versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte? En el versículo 4, al final en el capítulo 4, versículo 4, al final, le hace también la misma pregunta, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? No se entiende de verdad el por qué está enfadado. No lo entendemos. Jonás no se va. Ya cumplió su misión. Ha predicado el mensaje de Dios fielmente. ¿Cuál era el mensaje? Allí en el capítulo 3, versículo 4, ese era el mensaje, para recordarlo. Dice, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso era lo que él tenía que predicar. Ya lo había hecho. Entonces, ¿por qué se quedó allí? Cuando vio que la reacción del pueblo de Nínive ante esta proclamación fue la de un sincero arrepentimiento. Toda la gente, empezando desde el rey y hasta el último joven o más pequeño de la población, se arrepintió. Pero lo que hace Jonás es retirarse de allí, irse a las afueras. Su casa estaba lejos, ha ido y estaba a 800 kilómetros, debería salir ya para allá, pero no. Lo que hace es hacer una especie de enramada, ¿sí? Allí se sienta bajo la sombra, como una tienda de campaña, y se queda allí esperando a ver qué va a pasar. Como dice el versículo 5 de nuestro estudio. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. ¿Qué sucedería? ¿Qué está haciendo aquí Jonás? Lo único que podemos pensar es que Jonás estaba esperando a ver si finalmente Dios destruía la ciudad, porque eso era lo que él había proclamado allí. Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso es lo que había predicado él. Pero Jonás había visto todo lo contrario. En vez de esa destrucción, había un arrepentimiento, una conversión masiva. Y se queda de todas maneras a contemplar, a ver qué va a pasar. Yo creo que en el corazón de Jonás, tristemente, era una esperanza de que el Señor fuera al plan A, ¿no? Y acabara con toda la ciudad. Increíble, ¿no? Allí estaba, él quería quedarse allí a ver la destrucción
de Nínive. Y por eso, la pregunta para nosotros: ¿qué estamos esperando nosotros que ocurra alrededor de nuestra Nínive? ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estamos esperando ver? ¿Qué estamos esperando que acontezca? ¿Qué queremos ver? ¿En qué está puesto nuestro corazón y nuestros deseos? ¿Estamos deseando de verdad ver un gran número de conversiones? ¿Ese es tu deseo, mi hermano, mi hermana? ¿Estamos esperando ello? ¿O nos gustaría que Dios de alguna forma castigara a los que merecen ser castigados por Él? ¿O esos también pecadores que conozcan del Señor y lleguen a sus pies? ¿Qué es lo que estamos esperando que ocurra en nuestro entorno? Esa es la primera pregunta. ¿Qué estamos esperando? Segunda pregunta: ¿estamos acaso demasiado cómodos? Nuestra idea principal: cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace cambios sorprendentes. Mirando la historia, vemos cómo Jonás se pone muy cómodo, ¿no? Sale afuera de la ciudad a acampar, allí monta esa especie de enramada, de cobertizo, como dice aquí, se sienta a la sombra, tranquilo, esperando a ver qué pasa, se siente como en vacaciones, allí muy cómodo, y fuera de eso, el Señor le añade a su comodidad algo más, porque el Señor hace crecer milagrosamente una planta para que lo proteja de la sombra. Más comodidad. Ya claro, esa planta la versión de las Américas habla de una planta, en la versión Reina Valera ya especifica qué planta es, ¿no? Una calabacera. Es enredadera con unas hojas grandes, entonces viene allí y el Señor hace ese milagro, pues obviamente quedó súper cómodo, está muy cómodo Jonás allí. Y viene la pregunta para nosotros: ¿estás cómodo? ¿Nos sentimos cómodos? Si vamos a evangelizar, esto nos saca de esa comodidad y tal vez por eso no lo hacemos. Cuando hablamos de la zona de confort, pues el tener que predicar o compartir el evangelio nos saca de la comodidad y de la rutina que tenemos. Estamos demasiado acostumbrados a esa comodidad. Tercera pregunta: ¿quiere el Señor decirnos algo? La idea principal: cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace cambios sorprendentes. Y miren lo que hizo el Señor. Aquí hay una palabra muy importante que vamos a estudiar, y es la palabra dispuso. Versículo 6, vamos a leer nuevamente 6, 7 y 8. Dice: el Señor Dios que dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios que dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía:
mejor me es la muerte que la vida. La repetición de esta palabra no es por casualidad, dispuso. Él es soberano sobre toda la creación. La creación es suya, es de Dios. Y si miramos aquí en el mismo libro, en el capítulo 1, versículo 17, dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dispuso. Nuevamente allí encontramos la palabra dispuso 4 veces. Y es porque Dios es el que dispone, el que prepara, el que controla, el que determina todo lo relacionado a su creación. Entonces Él controla los peces, pequeños y grandes. Él controla las plantas, el ejemplo de la calabacera. Él controla los animales, insectos, bichos. Ahí está el gusano, controla el gusano. Él controla los vientos, el sol. Él tiene todo, absolutamente todo el control de su creación. Él es el creador de todo. Él dispone, ahí es la palabra, dispone. Pero la cuestión, yo creo que todos nos preguntamos, si conocemos la historia, o como estamos comentándola hoy, ¿por qué lo hizo? O sea, ¿por qué lo de la calabacera? ¿No se han preguntado? ¿Por qué por la noche nace, después manda un gusano, muere, después le manda el viento, caliente el sol? ¿Por qué lo hace? ¿Qué quiso hacer el Señor preparando todas estas cosas? Pues quiso hablarle a Jonás. Quiso hacerle pensar a Jonás que lo que estaba haciendo él, quiso transmitirle un mensaje. Primero le da y después le quita, ¿verdad? Primero le pone muy cómodo allí a la sombra, disfrutando de la vista de la ciudad, pero después, deliberadamente, le quita lo que le ha dado hasta incomodarlo mucho. No solamente le quita la sombra de la calabacera, sino que le manda ese viento fuerte y ese sol que le pega fuerte. Y en esa época no había bloqueadores solares ni nada de esto, porque él estaba mal, o sea, el sol fue bastante fuerte. Pero hay un mensaje de Dios en todo esto. Dios hace todo esto para tocar el duro corazón de Jonás. A ver si despertaba. ¿Qué me quiere decir el Señor que me da y me quita? En un momento me está bendiciendo y al rato me está quitando esas bendiciones, dejándome sufrir, que me queme con ese calor del sol y el viento, que también quema, ¿no? Bastante. ¿Qué me quiere decir Dios a través de todo esto? Esa era la pregunta de Jonás y ahora la pregunta para nosotros. Aunque sea en una forma un tanto distinta, ¿querrá el Señor decirnos algo a nosotros a través de este libro de Jonás? ¿O querrá decirnos algo el Señor dándonos cosas o incluso quitándonos cosas? Porque cuando el Señor nos da bendiciones o cuando el Señor nos quita las bendiciones es cuando nosotros nos debemos preguntar o nos preguntamos, ¿qué me querrá decir el Señor de esta manera? Dándome o quitándome, pasando por una prueba en la que estoy. ¿Querrá decirme algo el Señor a través de todo esto?
La providencia, mis hermanos, la providencia del Señor está manifiesta en toda nuestra vida. La providencia abarca todo, lo bueno, lo no tan bueno. La providencia de Dios es cuando tenemos salud o cuando tenemos enfermedad. La providencia de Dios está en toda nuestra vida. En su providencia, Dios nos quiere hablar. Dios quiere tocar tu corazón. Por eso, el Señor sí quería decirnos algo con el libro de Jonás. Cuarta pregunta. ¿Qué cosas nos afectan? Nuestra idea principal, cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace cambios sorprendentes. ¿Qué cosas te afectan a ti? Hay cosas que nos afectan más o menos, porque todos somos diferentes. De pronto algo que te afecta a ti no me afecta a mí, porque somos diferentes. Pero ¿qué cosas nos afectan a nosotros en general? Si vamos nuevamente a la historia de Jonás, vemos allí muchos altibajos en la vida, altibajos emocionales. En Jonás, muchos cambios de humor. En ese corto espacio de estos versículos, vemos primero a Jonás furioso, allí en los versículos 1 y 2. Está furioso, está, digamos, súper enfadado con el Señor por lo que ha pasado allí en la ciudad de Nínive. Está furioso. Y es cuando el Señor le dice, ¿tienes acaso razón para enojarte? Pero enseguida vemos a Jonás más tranquilo, bajo la sombra allí de la enramada y de la calabacera. Vemos a Jonás que no se ve tan furioso, se ve tranquilo, está allí esperando a ver qué pasa. Luego lo vemos contento, allí en el versículo 6 al final dice, y Jonás se alegró grandemente por la planta. Entonces, furioso, tranquilo, enojado, se alegró grandemente, y enseguida lo vemos triste. Versículo 8, también allí al final, dice, y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. Y termina nuevamente enfadado. Versículo 9, vamos a leer. Dice, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Vemos aquí el ciclo completo de emociones de Jonás. ¿Sí ven cómo Jonás pasa por ese tipo de emociones en pocas horas? Por todo lo que está pasando a su alrededor. ¿Y por qué? Porque en el fondo Jonás es un hombre egoísta. Y lo vemos allí. Jonás está centrado en sí mismo. Y cuando le salen las cosas bien, bueno, está cómodo, alegre, contento, tranquilo. Pero cuando las cosas van mal, enseguida cambia de humor. Entonces se pone triste, decepcionado, enfadado, indignado. Sus humores cambian como de acuerdo a la dirección del viento, por decirlo así. Porque al final lo que determina sus sentimientos y sus emociones es su propia comodidad. Es él mismo. Él nunca pensó en la gente de Nínive. Él está pensando es en él. Lo que le importa es él mismo y nada más.
Y saben, mis hermanos, cuando nosotros somos así, egocéntricos, centrados en nosotros mismos, cuando nuestro yo es lo más importante, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? Que eso es lo más importante. Cuando estamos centrados en nosotros y no en el Señor, y no en la gente, y no en las otras personas que también necesitan de nosotros, pues es normal que tengamos todo ese tipo de altibajos, cuando estamos pensando solamente en nosotros. Y la culpa la tenemos nosotros, porque hemos puesto nuestro yo primero como el centro del universo, en lugar de que Dios sea el centro del universo. Después las otras personas y finalmente nosotros, como debería ser, ¿verdad? Esas son las cosas que nos afectan. Y vamos a la quinta y última pregunta. ¿Qué nos importa más? Idea principal: cuando hay un corazón dispuesto, Dios hace cambios sorprendentes. Bueno, como hemos visto aquí en el libro de Jonás, esto es un libro de contrastes, ¿sí? Allí el contraste más fuerte o principal, llamémoslo acá, es la gran compasión del Señor por la gente, en contraste a la falta de compasión de Jonás por la gente. Ese es el tema principal del libro de Jonás. Entonces, este libro entonces nos habla precisamente de ese contraste. Repito, la gran compasión del Señor por la gente en contraste con nuestra falta de compasión por la gente. En esta última parte del libro, el desenlace, está este contraste representado en algo muy importante. Miren bien, el contraste donde el protagonista es la calabacera, ¿sí? Si se dan cuenta, la calabacera domina los últimos versículos. El versículo 6 al 10 se habla de la calabacera. Es como si fuera la protagonista de la última parte del libro de Jonás. ¿Por qué la calabacera es aquí tan importante? Porque está representando algo muy especial. Está representando el contraste entre una simple planta y 120,000 personas de la ciudad de Nínive. Y el Señor le está preguntando a Jonás: Jonás, ¿qué te importa más? ¿Una planta porque te da sombra o el destino eterno de 120,000 seres humanos? Ese es el contraste. ¿Y qué le importa más a Jonás? Lo vimos allí. Él ha demostrado que le importa más su comodidad. Él tiene lástima de la desaparición de la calabacera. Él no le importa nada la conversión de la gente perdida, de las ovejas perdidas allí en Nínive. Entonces los contrastes que vemos aquí cuando Dios le habla por última vez a Jonás en este libro, en este encuentro, ¿cuál es? Dice versículo 9. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer,
que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Mis hermanos, Dios está haciendo contrastes. ¿Para qué? Para que Jonás entienda el mensaje del Señor. Es un contraste entre Jonás y cómo es él, y Dios y cómo es él. Es el contraste de todo el libro, entre la compasión del Señor y la falta de amor y compasión de Jonás. A Jonás, es increíble, le importaba más la calabacera que la gente de Nínive. Y nosotros, ¿qué cosas son las que más nos importan? Alguien dijo, y leo aquí, abro comillas, las cosas en las que pensamos cuando estamos solos son las cosas que revelan lo que hay en el corazón y cuáles son nuestros ídolos. Cierro comillas. Si, mis hermanos, somos honestos delante de Dios, cada uno consigo mismo, hazte esta pregunta: ¿cuáles son las cosas que me importan más en este momento? Y quizá la respuesta puede ser un poco chocante o vergonzosa, saber cuáles son nuestras prioridades. Si realmente nos importa más la gente o si nos importan más las cosas. Quiero terminar con esto. Jonás es una historia de compasión, pero no compasión de Jonás, compasión de Dios. Y esa es la compasión que tú y yo necesitamos. Así como termina el libro de Jonás, es curioso porque termina con una pregunta de Dios, y es una pregunta retórica porque la respuesta es tan evidente que no hace falta decirla. Vamos a repetir ese último versículo que es la pregunta final, versículo 11. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de Dios es que si el Señor tuvo piedad de esta gente, el Señor tuvo compasión, tuvo ese amor por esas 120,000 personas perdidas, lo hizo porque eso es lo que sale del corazón de Dios. No sabemos qué efecto tuvo esa pregunta y su respuesta sobre Jonás, porque hasta ahí hemos oído de Jonás, no lo volvemos a ver en ninguna otra parte. No sabemos, pero queda muy claro que el efecto debería ser muy importante para Jonás y hoy para nosotros. La pregunta del Señor y la respuesta a la pregunta. Es un reto el libro de Jonás para nosotros hoy. Si el Señor tiene este corazón, si el Señor tiene esta piedad, si el Señor tiene esta misericordia, si el Señor tiene esta compasión, si el Señor tiene ese amor por la gente, ¿no deberíamos nosotros reflejar todo esto también?
en nuestra relación con el mundo perdido, necesitamos reflejar ese amor, esa compasión, esa misericordia de Dios en nosotros. Arriésgate por Dios. Él ya arriesgó todo por ti. Amén. Vamos a orar. Oh Padre maravilloso, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de este pasaje del libro del profeta Jonás. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos escuchado y confirmado en tu palabra nos sirva para nuestro crecimiento espiritual. Y que estas preguntas que nos hemos hecho en esta mañana sean un recordatorio permanente de nuestra misión como fieles creyentes en Cristo Jesús. Rogamos a ti para que pongas en nuestros corazones el tener compasión, Señor, por la gente que está perdida y que podamos cumplir con esa gran comisión de dar a conocer el maravilloso mensaje del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.